Capitana Castilla y León, Diego Merayo. 211 personas han perdido la vida por ahogamiento en España, según los últimos datos ofrecidos por la plataforma ahogamiento.com, que precisamente se encargan de difundir información y también dar formación en nuestro país para prevenir este tipo de sucesos. Son datos a 30 de junio de 2024, así que a esta cifra habría que sumar al menos una persona más, un niño de 3 años que fallecía ahogado en una piscina privada en un pueblo de Segovia este mismo fin de semana. Hola, ¿qué tal? Esto ha ocurrido este fin de semana en nuestra comunidad, en pleno verano, momento en el que se incrementan estos sucesos. Es el tiempo perfecto para que hablemos de este asunto, porque pasamos más momentos en las piscinas, en los ríos, en los embalses, en la playa. Todos pensamos que no nos puede pasar, que controlamos la situación, pero el medio acuático es imprevisible y por eso hoy queremos hablar de la importancia de la prevención en materia de ahogamientos. Para ello hemos invitado al programa a Marcos Pastor Galán, que es enfermero de emergencias y además profesor de la Escuela de Socorrismo de Segovia. Marcos, muy buenas tardes, bienvenido. Sin duda alguna hablamos de una tragedia, lo sucedido este fin de semana en Segovia. La verdad que los ahogamientos no dejan de ser un dato que lastramos en España desde hace muchísimos años. Es muy difícil prevenirlos porque dependen fundamentalmente de nuestra intención, de nuestra capacidad de reacción y sobre todo que nunca pensamos que vaya a suceder nada y evidentemente a nadie le parece bien o a nadie le gusta o a nadie va a estar de acuerdo con que suceda una tragedia de este estilo. Más de 200 personas han fallecido por ahogamiento en España en lo que llevamos de año, ¿no? Este año está siendo un año complicado porque están los ahogamientos otra vez repuntándose. Los datos nosotros los tenemos en la web ahogamiento.com, que se recogen desde 2013 y ahí se puede observar las tendencias que nosotros también analizamos de vez en cuando. Y desde luego está siendo un año malo en el sentido de que con la pandemia se redujeron mucho los ahogamientos, evidentemente por la falta de periodos vacacionales o por la falta de acudir a entornos, digamos, masificados, pero poco a poco estamos recuperando ese alza que sucede en los veranos, sobre todo en la zona de la península, o que incluso en las Islas Canarias es todo el año, ahogamientos sistemáticos, ahogamientos a veces por imprudencias o a veces simplemente son algo casual que no se podía prevenir de ninguna manera, como puede ser ir en una embarcación y que venga una ola o que el mar te arrastre para adentro de forma completamente imprevisible. ¿Cómo está siendo esa tendencia que nos comentabas? ¿Es una tendencia al alza, pero tenemos más datos sobre los ahogamientos? Bueno, nosotros tenemos una estadística que va bastante individualizada por edad, sexo, por causística, si ha sido en playas, piscinas. Incluso hay ahogamientos que se datan en cubos o en bañeras. Entonces, esto es un poco complicado porque es una estadística que cuando se tienen los datos de verdad es porque ya ha sucedido. Y el problema que vemos es una tendencia además al fallecimiento muy alta. Es decir, una persona que sufre un incidente, ese incidente puede ser de cualquier cosa, que le está pasando mal en el agua, le ha dado un revuelco en una ola, pues se convierte en un ahogamiento en muy alto porcentaje, que esto en realidad es solo previsible con clases de natación, con saber manejar el medio acuático. Pero es que dentro de los ahogamientos hay una mortalidad más o menos de un 50%. Esto quiere decir que es un dato completamente alarmante porque incidentes hay muchos, pero si de esos incidentes muchos se convierten en ahogamiento y de los ahogamientos muchos en fallecimiento, estamos en un dato completamente alcista y bastante perjudicial. Claro. Oye, Marcos, y si nos encontramos con una de estas situaciones, con alguien que se está ahogando en una piscina, en una playa, en un embalse, ¿qué tendríamos que hacer nosotros, los que estamos fuera? Lo principal, por desgracia, es la prevención, que es la parte que no podemos hacer cuando ya se está sucediendo. Es decir, desde vigilar a los niños, que sabemos que en menos de 30 segundos, se estima que en unos 27, se puede ahogar un niño. Es decir, contestar un mensaje de WhatsApp, una llamada, cualquier cosa, implica el ahogamiento del niño o incluso de una persona muy mayor. Utilizar material homologado para la flotabilidad, como es un chaleco, pero que hay que ser homologado. No nos valen los manguitos son favorecedores de un ahogamiento. Y por último... ¿Cómo favorecedores? Perdón, llevar manguitos puede ser un problema para sí, quien está usándolos. Es algo que es difícil de comprender, pero los manguitos en realidad no están sujetos al niño. Entonces, cuando un niño, o incluso un adulto, un anciano, está utilizando manguitos, una pequeña zambullida puede hacer que los manguitos floten, pero la persona se deslice hacia el fondo. Al final, utilizar este tipo de medios que no son realmente aceptados por las sociedades de natación es por algo, ¿no? Lo tenemos más que comprobado. A ningún niño se le enseña a nadar con manguitos. Se les enseña con otros objetos que les fuercen a su flotabilidad. Que no son flotadores, ¿no? No es el típico flotador redondo, ¿no? Porque también ese es bastante inseguro, ¿no? Por supuesto, cualquier medio en el que la persona pueda entrar dentro del agua y el elemento de flotabilidad se quede arriba es perjudicial. De hecho, los chalecos que no son homologados incluso pueden llegar a hacer que el niño vuelque hacia abajo y le flote la espalda. Claro. Entonces, por eso es importante recalcar, yo lo decía cuando daba clases de natación, que es mejor una tabla o un churro, para el típico churro de flotación para un niño, que unos manguitos, porque todo ello les ayuda en sí
a tener que flotar, a que hagan un esfuerzo para flotar. Pero si no saben nadar, no saben flotar, lo mejor es un chaleco homologado. Y por supuesto evitar riesgos tipo zonas recreativas, zonas de oleaje. Ahora bien, si ya ha sucedido el incidente, la persona que sepa nadar, lo ideal sería que intente rescatar a la persona que está en el momento de crisis. Pero si no sabes nadar, son 2 víctimas aseguradas, porque también tenemos que saber que si una persona se está ahogando por un riesgo, ya sea unas olas, sea una embarcación que está volcando, ese riesgo también lo asume quien socorre. Y por eso todo esto se hace tan complejo, ¿no? A los socorristas se les enseña a soportar la crisis también de la persona que se ahoga, para que no te ahogue a ti. Es un poco complejo, entonces lo principal siempre prevenir. La primera prevención es saber nadar, ir a clases de natación y luego utilizar elementos seguros. Sin duda alguna, eso hay que tenerlo en cuenta. Y es importante conocer todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios, imagino. Por supuesto, una persona que está siendo rescatada necesita que alguien le asista. Y aunque nos parezca siempre que, bueno, para eso está el socorrista, ¿no? O ya vendrá alguien, no es tan fácil. Es decir, en primer lugar, la mayor parte de zonas de baño en España son sin vigilancia de salvamento acuático. En segundo lugar, no todos los ahogamientos son en zonas profundas, muchos son en zonas superficiales como un pequeño río o en piscinas particulares sin casi profundidad. Entonces cualquier persona puede sacar a esa persona del agua sin asumir riesgos. Y saber hacer RCP, saber tratar a la persona en lo que son unos primeros auxilios para intentar desobstruirle la vía aérea de agua, todo eso es fundamental porque aumenta la supervivencia. Una persona en parada cardiorrespiratoria que no tiene asistencia en los 10 primeros minutos tiene una muerte prácticamente garantizada. Entonces, cuando la gente llama al 112 y llama nerviosa y se les da indicaciones de cómo ir haciendo RCP, solo preguntan ¿y cuándo llega la ambulancia? La ambulancia va a llegar, pero tiene que desplazarse. Todo lo que hagamos en ese trance es de lo que depende, la vida o el fallecimiento de la persona. Estas son algunas de las recomendaciones a seguir, pero sobre todo lo que pedimos en estos minutos de radio, en esta situación y en cualquiera, es mucha precaución, por favor. Hemos hablado de este tema con Marcos Pastor Galán, que es enfermero de emergencias y además profesor de la Escuela de Socorrismo de Segovia. Marcos, muchísimas gracias por todos estos consejos. Muchísimas gracias a vosotros por visibilizarlo.